Pues a vosotras, mis hermanas, es un privilegio el poder saludarles el día de hoy. Confío en que el favor de nuestro Padre Celestial es con cada una de ustedes en sus hogares. Y antes de empezar nuestro tema de hoy, les pido que por favor inclinemos nuestro rostro y le roguemos a nuestro Dios porque nos permita aprender un poco más de su palabra y nos dé la bendición de ser mejores para honrar y gloria de Él. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Santísimo, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, infinitamente con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque nos das una vez más la oportunidad de escudriñar tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que recibamos la palabra que es tuya. Recibamos, Señor, el mensaje que viene de ti y podamos ponerlo por obra, Señor, y poder darte honra y gloria con nuestra vida cada día que tú nos prestes. Gracias, Señor, te damos una vez más poniendo nuestra vida entera en tus manos y suplicándote por todas nuestras hermanas donde quiera que estén, que tú les guardes, les protejas, les bendigas, les sigas, Señor, llenando de tu gracia y de tu amor. Te lo suplicamos todo y ponemos nuestra vida entera en tus manos, Señor, en el precioso y dulce nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Amén. Y qué hermoso es, hermanas, que podamos platicar a través de la distancia, pero con la ayuda de la tecnología, y que el Señor nos permita seguir aprendiendo más de su palabra. En este sábado, mis hermanas, 4 de abril, es motivo de gran gozo el que podamos iniciar un nuevo trimestre. Este nuevo trimestre se va a titular Llevando Fruto. Si visitamos nuestro plan de trabajo anual, podemos ver ahí los detalles, pero quisiera que recapitulemos antes nuestro trimestre anterior, que fue Andando en el Espíritu, porque decíamos que íbamos a hacer una actividad para culminar el trimestre en la que compartiéramos un testimonio que reflejara alguno de las manifestaciones del fruto del Espíritu, de los temas que estuvimos trabajando. Yo sé que muchas de ustedes lo hicieron en casa, pero esta situación de la distancia no nos ha permitido pues tener sus testimonios en la mano, pero yo sé que lo han de haber trabajado y les suplico que lo guarden y que en un futuro, que Dios nos preste vida, podamos compartirlos en la casa de nuestro Dios. En este momento, el testimonio que sí les voy a poder compartir es de mi hermana Rocío Serafín, que nos hizo favor de enviarlo, y su testimonio es un testimonio de fe. Y voy a tener el honor de leerlo para ustedes. Dice: paz a vosotras, mis hermanas. Hoy voy a contarles acerca de un milagro de nuestro Dios Todopoderoso y de cómo nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotras. Solo es uno de tantos milagros que he recibido, pues a cada momento que tengo necesidad, siempre siento su presencia, aunque no los pueda ver. Mi nieto Rafael tenía entre 5 y 6 años, y yo tenía poco de estar en la iglesia. Él se cayó y se fracturó el brazo. Lo internaron y era de esperarse que lo operaran. Lo prepararon, le dieron un día, lo programaron para ser intervenido, y por una emergencia que surgió no pudo llevarse a cabo la operación. Yo iba al hospital a verlo y me quedaba con él todo el tiempo que podía. Orábamos y él tenía mucho miedo por la operación. Yo le decía: no pasa nada, yo creo que no te van a operar. Y yo sé que Dios está sanando tu fractura. Él se quedaba tranquilo cada vez que podíamos orar. Y así pasaron varios días. Siempre le suspendían la operación. Mi hija Sandra se enojaba mucho y yo le decía: tranquila, vas a ver que todo va a estar bien. Yo le compartía de la palabra de Dios. Un día llegué al hospital y mi hija me dijo que acababan de dar la orden para que el niño fuera operado. Le dije: vamos a orar, vamos a orar. Y mi nieto estaba triste porque me decía: tú me dijiste que no me iban a operar, abuelita. Y yo trataba de calmarlo diciéndole que Dios siempre nos da lo mejor.
Le decía, no tengas miedo, que Dios está contigo. Y le dije a mi hija, ¿por qué no le dices al doctor que le tome otra radiografía? Mi hija me contestó, no, mamá, ¿cómo crees? No me van a hacer caso. Iban de camino al quirófano cuando el doctor les dijo, permítame sus radiografías. Sandra sacó las radiografías, el médico las revisó y le dijo el doctor, este niño no necesita cirugía. A ver, vamos a sacar unas radiografías nuevas. Y bueno, ya no fue necesaria la cirugía. Mi nieto Rafael estaba tan contento que le decía a toda la gente que veía en el hospital, oren a Dios porque a mí me sanó, a mí ya no me tuvieron que operar. Y yo vi la cara de felicidad que él tenía y por eso le doy gloria a Dios. Y muchas gracias, mi hermana Rocío Serafín, por habernos compartido este testimonio de fe, que sin duda nuestro Dios responde y nuestro Dios es fiel y no tenemos duda de ello ni tenemos tampoco palabras para expresar el gozo tan grande que nos llena cuando tenemos un testimonio así de grande como el que usted tiene. Muchísimas gracias, mi hermana Rocío. Y bueno, como les decía, mis hermanas, el trimestre anterior tuvimos la oportunidad de reflexionar y de estudiar sobre nuestro andar en el Espíritu, sobre lo que significa andar en el Espíritu, y es precisamente andar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Este segundo trimestre que el Señor nos da la oportunidad de comenzar se titula Llevando fruto. Y el objetivo de este trimestre, mis hermanas, es reflexionar y trabajar sobre nuestra productividad como hijas de Dios. Que reflexionemos en precisamente el fruto que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Nuestro diario vivir. Y bueno, mis hermanas, nuestro tema del día de hoy es preparándonos para la cena del Señor. Estamos a tan solo 3 días de poder sentarnos a la mesa nuevamente y es un privilegio y un honor que el Señor nos permite. Debemos de estar muy por encima de las situaciones de todo esto que está aconteciendo en estos momentos, que no permitamos, mis hermanas, roguémosle a nuestro Padre Dios porque nos dé la fuerza necesaria para que no permitamos que nada nuble nuestro gozo, que nada nuble nuestro deseo, ¿sí? nuestro anhelo porque podamos compartir ese día tan importante y tan especial con el Señor. Sin duda es difícil, es distinto, es ajeno el no poder estar juntos con nuestros demás hermanos también, pero no por eso va a dejar de ser especial, no por eso va a dejar de ser importante para nuestra vida, para nuestro ser. Y va a ser alimento espiritual, mis hermanas, y eso es para darle honra y gloria a Dios, muy por encima de las circunstancias, muy por encima de las situaciones y de las características de estos tiempos. Vamos a entrar, mis hermanas, en nuestra reflexión y les suplico que por favor abran su escritura en Mateo 7, en su versículo 15. Y vamos a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanas. Dice el versículo 21 otra vez: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene el Señor Jesucristo explicándonos de los frutos buenos y de los frutos malos, y del árbol bueno que lleva buenos frutos. Y
Los frutos buenos, mis hermanas, no son más que hacer la voluntad de nuestro Dios. Esa corresponsabilidad que existe entre conocer su palabra, conocer su voluntad y llevarla a cabo. Ese es el fruto bueno y agradable para nuestro Dios. Dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Si el Señor está dando esta sentencia con tanta anticipación, mis hermanas, y dice, apartaos de mí, obradores de maldad, es porque estaban haciendo su propia voluntad. Estaban haciendo algo distinto a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, tenemos que ver cómo ese fruto bueno del que habla aquí nuestro Señor Jesucristo es hacer la voluntad de nuestro Dios, hacer cumplir su palabra, guardar sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo hizo en todo momento y hace en todo momento la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos deja el testimonio en la palabra de Dios y les suplico que vayamos a los evangelios una vez más. Y leímos en Mateo 7, ¿verdad? Que dice el verso 21, no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Y les pido que por favor vayamos a unos capítulos más adelante, si me hacen favor. Vamos primero al Evangelio de Marcos, en su capítulo 3, versículo 35. Dice así, 3:35, si ya lo tienes, Marcos 3:35. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en eso radica el poder llevar buenos frutos, en hacer la voluntad de nuestro Dios, en negar nuestra voluntad, en hacer a un lado nuestra voluntad, nuestra visión humana y carnal, y concentrar nuestros sentidos, nuestro ser, en la voluntad de nuestro Dios. Porque en el momento en el que nuestra voluntad humana y terrenal dominan, no podemos estar llevando buen fruto, mis hermanas. ¿Por qué? Pues porque no corresponden la carne y el espíritu. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que el seguir la voluntad de nuestro Dios es el único camino para llevar buenos frutos. Y Él llevó frutos perfectos. Les pido que vayamos por favor al Evangelio de Juan y vayamos al capítulo 4 primeramente. Juan en su capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34 dice así, díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el diario vivir de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Su obediencia era absolutamente permanente. Vamos ahora un capítulo más adelante, Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5 en el versículo 30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace mucho hincapié en cumplir la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, porque Él sabía que nuestros sentidos y nuestro ser tienen la tendencia precisamente a caer, a equivocarse. Y la voluntad humana es precisamente eso, imperfecta y errónea. Pero la voluntad de nuestro Dios es perfecta. Romanos, si no estoy mal, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nuestro Señor Jesucristo lo cumplió todos los días en su andar aquí en la tierra. Y lo sigue cumpliendo a la diestra de nuestro Padre Celestial.
Les pido que leamos el último versículo referente a este testimonio de cumplir la voluntad de nuestro Dios que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y es en Juan, capítulo 6, en el versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanas. La voluntad de nuestro Dios es que nuestro Señor Jesucristo nos pueda levantar en aquel día, que podamos decir: heme aquí, en ese día postrero. El poder, como nuestro Señor Jesucristo nos lo demuestra, cumplir esa voluntad de nuestro Dios de principio a fin es nuestra misión, es el objetivo de nuestra vida, porque sabemos que nuestra voluntad es imperfecta, nuestra voluntad terrenalmente es pasajera y es vana, y está basada en la carnalidad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que refugiarnos en la voluntad de nuestro Dios, porque es la única que nos puede dar vida eterna. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Les voy a pedir que vayamos, por favor, a la carta a los Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 7. El apóstol Pablo, decíamos la semana pasada, nos exhorta y nos da mucha enseñanza en sus cartas, y nos dice en Gálatas 6, verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Platicábamos, aprendíamos y reflexionábamos sobre andar en el Espíritu. Entonces, si sembramos para el Espíritu, vamos a segar vida eterna. Si andamos en la carne, si sembramos en la carne, vamos a segar corrupción. Y la corrupción no es otra cosa que muerte, mis hermanas. Dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Y concentrémonos, les pido, en el verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Nuestro Señor Jesucristo jamás se cansó de hacer el bien, jamás se cansó de cumplir la voluntad de nuestro Dios, jamás se cansó de hablar de su misión y de cómo Él venía a cumplir lo que el Padre le había enviado a hacer. En eso consiste hacer el bien, en eso consiste obedecer, en eso consiste seguir la voluntad de nuestro Dios, en que no desmayemos, porque sin duda este mundo nos atrae a flaquear, nos atrae precisamente a llevar nuestra voluntad a cabo y no la voluntad de nuestro Dios. En toda su vida nuestro Señor Jesucristo solo ofreció frutos buenos, no se equivocó, no erró. Y les voy a suplicar que vayamos a la carta a los Efesios en su capítulo 5 y veamos un poco de ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo en palabras del apóstol Pablo. Les pido que vayamos a Efesios 5 y dice así el versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El llevar buen fruto, el hacer el bien, es una ofrenda a los ojos de nuestro Dios, y esa obediencia que nosotros debemos demostrar, debemos perfeccionarla cada día. No podemos hacerlo por nosotras mismas, tenemos que suplicarle que Él nos llene de su Santo Espíritu cada día más, para que podamos llevar mejores frutos, frutos más agradables, sacrificios mucho más significativos, ¿sí? Para honra y gloria suya, no es para nuestro propio ego, ¿sí? No es para que los demás nos observen como hacían los fariseos y los escribas. No. La oportunidad que el Señor nos da de servirle es lo que nos debe llenar de gozo cada vez más. Y
el que podamos ofrecerle algo agradable y ponerle una sonrisa en el rostro a nuestro Dios es un privilegio, mis hermanas. No es otra cosa que un privilegio. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte, dice el apóstol Pablo. Les suplico que vayamos a la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, y vamos a leer, mis hermanas, cómo habla aquí el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: cumplid mi gozo. En el versículo 2 dice: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimaos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual a lo de los otros. Y vamos a enfocarnos en estos versículos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas, fue simplemente obediente en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Ese es el ejemplo que nos deja. El testimonio que da aquí el apóstol Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es más que una vida de obediencia, mis hermanas. Una vida completa y absolutamente de obediencia a nuestro Dios. Y esa es la única forma en la que podemos llevar buen fruto. Y esa es la única forma en la que podemos ser agradables a nuestro Dios. Una vida de obediencia. Una vida en la que su voluntad reine en nuestro corazón. Una vida en la que primero esté el servirle a Dios. Primero esté el obedecer la voluntad de Dios, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo recalcó una y otra vez que Él no venía a hacer su voluntad, que Él no venía a cumplir su misión que Él mismo hubiera decidido. No, Él decía: vengo a obedecer y a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuánto más nosotras, mis hermanas, debemos preocuparnos y ocuparnos en que le ofrezcamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Santísimo, frutos dignos, frutos sí que tengan buena apariencia, pero eso no es lo más importante, sino que por dentro sean auténticos, frutos que al momento en que Él pese nuestro corazón, Él sonría y Él se dé cuenta de que nuestro mayor deseo es agradarle, nuestro mayor deseo es servirle. Y estamos tan solo a 3 días de poder sentarnos a la mesa, de poder recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y cómo cumplió y obedeció. Y nuestro Señor le ensalzó, nuestro Padre Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre, dice el apóstol Pablo, que es sobre todo nombre. Y nuestro Señor Jesucristo está ahora sentado a la diestra del Padre y está abogando por cada uno de nosotros. No tenemos mayor gozo que el sabernos privilegiadas de poderle llamar Padre a nuestro Dios y de poderle llamarle Señor a nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que eso tiene una implicación muy importante y una implicación imprescindible, que es hacer su voluntad. Cuando nuestra voluntad esté sometida
a la voluntad de nuestro Dios, entonces nuestros frutos solo podrán ser buenos. En el momento en que nos distraigamos y nuestra voluntad no esté anclada en la voluntad de nuestro Dios, los frutos no podrán ser agradables a Él, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el espíritu y la carne. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos agradarle a nuestro Dios de manera permanente, haciendo su voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanas, pues todo esfuerzo que nosotros hagamos para el Señor, todo esfuerzo, todo trabajo, Él lo ve y para Él está presente. Y siempre tenemos que esforzarnos por ser mejores hijas, mejores siervas de Él, tal y como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. No quisiera que termináramos sin antes recapitular algo importante que esta semana coincide perfectamente con la semana del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los días, porque nuestro Señor Jesucristo instituye la cena del Señor un martes por la noche. Después Él es aprehendido y juzgado y crucificado, y dice la palabra de Dios en Mateo 27:50 que Él da el Espíritu, y era alrededor de las 3 de la tarde cuando esto sucede. Y Él ya había antes anunciado en Mateo también, en el versículo 40 del capítulo 12. En Mateo 12:40 él anuncia que de acuerdo a la señal de Jonás, profeta, así como Él estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así tendría que estar Él en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo muere un miércoles y nuestro Padre Santo le resucita un día sábado. Y ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios. Y es motivo de gran gozo para nosotras, mis hermanas, el poder conocer su palabra y el poder conmemorar esta cena del Señor, muy por encima de las circunstancias, muy por encima de las situaciones, de los cambios, de las novedades que se han tenido que hacer, de lo diferente que va a suceder, porque no vamos a estar juntos como lo hemos acostumbrado antes, pero tenemos la bendición de la vida, mis hermanas. Tenemos la bendición que nuestro Padre Dios aún nos da, el poder respirar y el poder estar ahí, si Él lo permite así, el día martes. Lleguemos con el corazón lleno de gozo, lleguemos con el corazón lleno de gratitud, lleno de fe, porque muchos de nuestros hermanos ya no tuvieron esa oportunidad, y nuestro Padre Dios nos está concediendo esa oportunidad, si Él así lo decide, que lleguemos el día martes. Entonces, ofrezcámosles, les suplico, ofrezcámosle a nuestro Dios un corazón lleno de gozo, lleno de gratitud, lleno de paz, en medio de toda esta situación, en medio de toda esta adversidad. Lleguemos ese día a conmemorar la cena del Señor con una sonrisa, con mucho gozo, porque la palabra de Dios es eso en nuestro corazón, es esperanza, es gozo, y la manera, decíamos hoy, y repito, en que podemos agradarle más a nuestro Dios cada día es haciendo su voluntad. Es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así que a todas y cada una les envío un muy fuerte abrazo y les pido que por favor cerremos nuestros ojos para despedirnos hoy. Por favor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que tu morada es en lo más alto y sublime del cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos dejas abrir tu palabra, Señor, y nos permites leer, Padre Dios, palabras que queremos se graben en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Señor, que queremos llevar a cabo todos los días que tú nos prestes de vida. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros errores, perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor,
Perdona todo esto que nos aleja de ti, Señor, nuestra carnalidad, Señor, nuestra voluntad que a veces se interpone con la tuya. No permitas que así sea, Padre Dios. Danos de tu Santo Espíritu cada vez más, Señor, para poderte ser aún más fieles, aún mejores hijas tuyas, Padre Santo. Es lo que queremos para poder ofrecerte un corazón más digno de ti, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das y ponemos en tus manos esta semana que empieza, Señor, y todo cuanto habremos de hacer, y en especial ponemos en tus manos, Señor, la conmemoración de la Cena del Señor este martes. En todos los lugares, en todos los hogares, en todas las reuniones que haya para celebrar tu nombre, Señor. Tú llena cada corazón de cada uno de tus hijos, Padre Santo, tú llénalo de gozo, de fuerza, de fidelidad. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, para honra y gloria tuya una vez más. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, confiando plenamente en que tú nos oyes. Y te suplicamos por cada uno, Señor, de nuestros hermanos en la fe, que tú sigas bendiciendo su vida, que tú sigas bendiciendo su camino, Señor, y que nos permitas poder reunirnos nuevamente en tu casa pronto, Señor. Ponemos todas estas peticiones y ponemos nuestra vida entera en tus manos, Padre Santo, en el glorioso, dulce y bendito nombre de nuestro único y suficiente Salvador, quien diera su vida por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotras.